Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hacer el análisis de un circuito. Realmente no vamos a hacer el análisis de todo el circuito completo, vamos a analizar una pequeña parte porque realmente este circuito tiene varias funcionalidades que se vuelve pues muy complejo y para analizarlo en un video pues no es tan sencillo o nos llevaría demasiado tiempo, ¿sí? Pero lo que vamos a estar analizando es algo importante que a veces y no nos queda muy claro para aquellos que estamos estudiando una ingeniería en el cual nos esté obligando a hacer el control de algunas etapas, específicamente etapas electrónicas y siendo más específicos de electrónica de potencia. ¿Qué es este circuito o quién es este circuito? Pues va a ser el TL494. Y vamos a estar analizando un poco más específico, es donde se agrupa o queda lo que es la teoría de control. Pero, ¿qué es el TL494? Pues básicamente es un circuito para poder controlar la modulación del ancho de pulso. Esto pues tal vez a mí no me esté diciendo nada, algunos dirán, pero el hacer el control de la modulación del ancho de pulso es una técnica pues muy utilizada dentro de o para el control de diferentes sistemas. Específicamente podemos estar controlando la temperatura de un horno, podría ser, que comúnmente o dentro de la industria a veces no se actualizan o donde no está muy actualizado, pues simplemente es un on-off. Sin embargo, el control del ancho de pulso se utiliza para hacer un control más exacto, más fino de a veces el parámetro que se quiere, ¿no? Como en este caso es la temperatura. Pero aterrizándolo un poco más en otras ingenierías, ya en una ingeniería, pues comúnmente en ingeniería de control, ingeniería electrónica, mecatrónica o afines, ¿sí? Utilizan este tipo de técnicas o se les enseñan mucho. Se reduce a PWM por sus siglas en inglés y, y vamos a hacer o vamos a estar primeramente hablando en términos generales qué es el Tele 494, cómo está conformado y después nos vamos a ir a lo que vienen aplicaciones. Para esto, pues vamos a utilizar dos hojas de datos, dos datasheet. Una es la de Texas Instrument y la otra es la de OnSemini o Semiconductor. Y vamos a estar trabajando estos dos proveedores o fabricantes de este circuito. Si bien hay más, porque el Tele 494 es fabricado por varias empresas o marcas, solamente nos vamos a quedar con estas dos. Creo ya haciendo el análisis con estas dos va a ser pues más sencillo y un poco más revelador en cómo atacar a veces o para hacer el análisis en esta parte. Muy bien, pero vamos a ver qué es el Tele 494. Pues básicamente, bueno, podemos ver en el datasheet las características y las aplicaciones en diferentes áreas. Y es un circuito completo para el control del PWM, ¿sí? Y también nos dan que como salida puede tener o puede trabajar de modo simple o porque internamente este circuito tiene dos transistores de salida o puede trabajar en modo o para operación push-pull. Entonces aquí nos da diferentes características que puede o que tiene más bien dicho el Tele 494. ¿Sí? Y también vamos a ver en la parte de las aplicaciones y en qué se está aplicando o qué se puede estar aplicando lo que es el Tele 494. De sus aplicaciones, y pues bueno, podemos ver que se utiliza en fuentes de convertidores de alterna directa, fuentes aisladas, con o sin corrector de factor de potencia. Incluso se pueden hacer y agregar circuitos externos para que tenga esta funcionalidad. Y se aplica para microinversores y sistemas de fotovoltaicos básicamente, detectores de humo, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Dependiendo de cómo quieran. Realmente esto es para generar o crear una fuente controlada de energía.
¿Y cuál es el diagrama bloques de nuestro circuito? Aquí lo podemos observar. Pues internamente tiene dos amplificadores de error. El primero, el asociado a los pines 1 y 2, precisamente es el que vamos a estar trabajando, analizando, que es donde se queda lo que es la teoría de control, ya sea un control proporcional, un control proporcional integrador derivador, etcétera, ¿no? O un controlador de adelanto o atraso, dependiendo de cómo se esté trabajando, ¿verdad? O simplemente un inversor. Esto pues depende de la circuitería que se le agrega en la parte externa. El segundo amplificador o de error realmente se utiliza como un comparador para limitar la corriente de salida comúnmente. Vemos que ambas salidas de ambos amplificadores están conectados a un mismo punto, el cual va al pin número 3. Luego tenemos que nos entrega un voltaje de referencia. Esto es muy importante para nosotros precisamente tener una referencia estable que no varíe con la temperatura, etcétera. Que estas son las características que tiene o los beneficios que nos da el Tele 494. También tenemos lo que viene siendo la parte, bueno, un oscilador. Tiene una parte de un comparador con lo que es un circuito que se le puede agregar para encendido suave o arranque suave. Esto, bueno, ya depende. Como les decía, no vamos a estar analizando todo el circuito, nada más aquí se comentan algunas cositas. Internamente tiene un control para que se puede activar con uno de los pines, no recuerdo exactamente cuál, pero con esto podemos hacer que estos dos transistores que están asociados a los pin 8, 9 y 10, 11 respectivamente, ya sea que trabajen de manera independiente eh, o de forma dual, ¿sí? O como uno solo, pues aquí ya depende, ¿no? Cómo se quiera trabajar este circuito. Pero bueno, vamos a avanzar a lo que nos interesa. Aquí pues viene más información que nos da el fabricante. Aquí viene la distribución de pines, quién es quién y el pin asociado. Y bueno, aquí tenemos una descripción poco más detallada en esta tabla. Nos dice el nombre del pin, el número y qué es, básicamente, ¿no? ¿Y qué más? Vamos a, bueno, nos dan rangos máximos, también nos da un intervalo valores en los que puede funcionar o debe funcionar correctamente el circuito integrado, las características eléctricas, etcétera. Aquí pues, es importante, teniendo internet, puedes descargar el datasheet del Tele 494 sin problema alguno, ¿verdad? Y mira, tiene una revisión del 2022, interesante. Aquí viene pues un circuito de prueba que tú puedes realizar para ver cómo se comportan. Aquí vienen las señales de salida. Aquí pues viene el diente de sierra que es fundamental para para el PWM. ¿Sí? Aquí viene también un circuito test o de prueba para los amplificadores de error, cómo trabajarían. Aquí internamente cómo está pues ya un poco más detallado el Tele 494. Obviamente no te van a enseñar qué es el oscilador internamente o qué es este circuito. Pues esto pues, es un flip-flop, ¿vale? Pero pues internamente cómo está conformado ese flip-flop. Aquí tenemos una lógica con compuertas para precisamente el modo de trabajo de los transistores, ¿verdad? Y aquí vemos los dos amplificadores que pues están aislados, por así decirlo, en un sentido con dos diodos para que precisamente lleguen al mismo punto, claro está. Y a lo que nos interesa, vamos a lo que son las aplicaciones para no ser tan largo este video. Y aquí vemos la primera aplicación, que es que esta aplicación es precisamente un convertidor Buck, ¿sí? O un convertidor reductor. Vamos a tener en la entrada, aquí la tenemos, 32 volt de entrada en corriente directa. Y en la salida, pues debemos tener, aquí, bueno, tal vez nos lo expliquen un poco más a detalle. Y a ver, quiero ver aplicación. Aquí está, miren. La aplicación es de 5 volts de salida con una capacidad de que te puede entregar 10 amperes. Entonces, si yo le pongo precisamente una carga o una resistencia, lo que sea, a la salida de este circuito, y que se alimente específicamente con 5 volts,
pero que le pueda demandar hasta 10 amperes, lo puede hacer este circuito sin problema alguno, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo ahorita, trabajarlo. Y vamos a hacer, como les decía, el análisis, ¿verdad? Y el POC consiste pues, básicamente en un voltaje de entrada. Tenemos un interruptor controlado, en este caso un switch que se enciende y se apaga, ordenada precisamente por nuestro circuito de control, que va a ser el TL494. Luego tenemos un circuito, un interruptor no controlado, que es este diodo, el NT no sé qué, ¿vale? Y por último, un filtro, que es una bobina y un capacitor. Y por último, la carga load, ¿sí? Entonces, en términos generales, ese es un circuito convertidor buck o reductor, como se le conozca o lo conozcan ustedes. Pero, ¿y qué vamos a estar analizando del TL494? Precisamente donde se queda la teoría de control, en este caso con el amplificador 1, que está asociado a los pines 1 y 2. Y bueno, y el pin 3. Ok, entonces vamos a dibujar el esquema de lo que tenemos ahí. Tenemos el amplificador, tenemos la patita inversora y la no inversora. La patita inversora va a ser el pin número 2. La no inversora es el pin número 1. Y la salida es el pin número 3. ¿Vale? Podemos observar que del pin 2 al pin 3 vamos a tener una resistencia de 51 kilo ohms. ¿Vale? Tenemos una resistencia de 51 kilo ohms. Aquí van a poner voltaje de salida. Y le voy a llamar a esta resistencia número 2, 51 kilo ohms. Y vemos que también de la patita número 2, vamos a observar que de la patita número 2, entonces de la patita 2 a la 3 tenemos la resistencia de 51 kilo ohms. Luego vemos que de la patita número 2 vamos a tener lo que viene siendo nuestro voltaje de referencia. Aquí sé que este voltaje de referencia lo están tomando, déjenme ver, del pin 14, aquí lo tenemos, voltaje de referencia, pero se le aplica un circuito divisor de voltaje, ¿sí? Ese voltaje de referencia, como pueden observar, se utilizan dos resistencias para ese divisor de voltaje iguales, que es de 5.1 kilo ohms. Eso quiere decir que pues, lo va a dividir a la mitad, ¿sí? 2.5 volt. Pues si aquí tenemos 5, la mitad sería 2.5. Entonces realmente en este punto de conexión vamos a tener nuestro voltaje de referencia, ¿vale? Y entonces tenemos el voltaje de referencia, una resistencia y va al pin 2. Esa resistencia es de 510 ohms. A este lo vamos a llamar R1. Que bueno, en el circuito de aplicación es R5, ¿vale? Ahora, y la patita no inversora, ¿esa de dónde viene? Y podemos observar, si seguimos la línea del pin 1, aquí la tenemos, ¿vale? Y esa va a ir hasta lo que es el voltaje de retroalimentación, el voltaje de feedback, ¿vale? Comúnmente se conoce, voltaje de feedback. Lo voy a llamar simplemente B subíndice F para no escribir tanto feedback, ¿vale? Y ahí tenemos el voltaje de retroalimentación. Ahora, aquí algo importante que comentar. Realmente, ¿sí? El voltaje de feedback, ese debería entrar aquí, que es la señal que estamos tomando o la muestra que se está tomando de la salida. Para aquellos que pues ya han estado trabajando esto, tenemos un voltaje de salida en el cual se toma una pequeña muestra, también se toma la mitad, 2.5, y llega a lo que es al pin número 1, ¿sí? Entonces aquí se está retroalimentando y realmente la que debería ser feedback es lo que tenemos aquí como voltaje de referencia. Y en el pin 1 debería entrar o quedar el voltaje de referencia. Pero ¿por qué lo trabajan aquí los de Texas Instruments de esta manera? Pues ahí sí no entiendo el por qué,
Pero el momento que diseñaron precisamente el circuito de control del TL494, lo hicieron con una lógica invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo le digo a través del control, quiero que tengamos una salida de 5 volts, ¿vale? Una salida de 5 volts, este sería la referencia. Y aquí parece que es 2.5, bueno, sí son 2.5, pero para el control lo va a traducir como 5 volts. Y cuando encendemos el circuito, pues comúnmente pues, está descargado el capacitor de salida, ¿sí? Y debe tener un voltaje de 0. Entonces, hay un error pues, de 5 volts, ¿sí? Que debe alcanzarlo en cierto instante. ¿Qué es lo que pasa? Pues en la parte de control, y lo que va a hacer es que, voy a poner aquí, estos transistores se van a activar de tal manera que se encienda toda esta configuración. Todo esto es un switch, esto es una configuración tipo Darlington para poderle más capacidad en corriente. Entonces, esto solamente funciona como un interruptor, se cierra y deja el paso de corriente total desde la fuente hasta la salida a través del filtro, ¿vale? Y entonces debería estar marcando un ciclo de trabajo muy grande, ¿vale? Para que alcance rápido el voltaje de salida, se alcancen los 5 volts. Ya a medida que se alcanzan los 5 volts, el ciclo de trabajo se empieza a cerrar, casi pues a hacerse pues imperceptible, o casi este interruptor estaría casi en su totalidad abierto, ¿sí? O pasaría más tiempo abierto que cerrado, ¿vale? Y, pero con esta lógica pasa lo contrario. En vez de, voy a borrar esta partecita, en vez de tenerlo totalmente abierto, lo va a tener totalmente cerrado. Entonces sería así algo al revés. Y estaría ocurriendo ahora esto. Entonces, precisamente para evitar ese problema, ¿sí? Por la lógica invertida, pues se invierte el voltaje de referencia con el voltaje de feedback. Está pues al contrario o opuesto. Esto pues fue nada más un paréntesis, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a analizar nuestro circuito, ¿vale? Y en términos generales, vamos a reescribir en la parte de la teoría de control. Entonces tenemos nuestro amplificador, teníamos una resistencia número 2, tenemos el voltaje de salida, tenemos una resistencia 1, tenemos el voltaje de referencia y tenemos nuestro voltaje de feedback. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hacer nuestro análisis, vamos a asociar las corrientes, le voy a llamar a este corriente 1 y 1 a este corriente I2. Entonces vamos a observar que tenemos aquí una especie de supernodo, ¿sí? Y en el cual pues entra una corriente I1 y sale una corriente I2, ¿vale? Ahora también hay que tomar consideraciones por las características de los amplificadores operacionales, que el voltaje V- y el voltaje V+, ¿sí? Pues son más o menos iguales. O quiere decir que hay una diferencia de voltajes más o menos de 0. O sea, este delta de voltaje entre la patita inversora y no inversora, pues es aproximadamente 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este punto, ¿sí? Vamos a tener también el voltaje de feedback, ya que como son más o menos iguales. Entonces, haciendo el análisis, tendríamos el corriente de entrada es igual a la corriente de salida, y la corriente de entrada va a ser el voltaje de referencia menos el voltaje de feedback entre R1, igual a lo que es igual a la resistencia número 2, va a ser el voltaje de feedback en este punto menos el voltaje de salida entre R2. Muy bien. Y pues bueno, trabajamos esta partecita. Vamos a hacer dos análisis. Primero, lo voy a poner hacia abajo.
Y vamos a despejar de esta expresión, de esta ecuación número 1, vamos a despejar el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces, esta resistencia R2 que está dividiendo pasa multiplicando y nos quedaría R2 sobre R1 por voltaje de referencia menos R2 sobre R1 por el voltaje de feedback igual al voltaje de feedback menos voltaje de salida. Despejamos entonces el voltaje de salida y nos quedaría que va a ser igual a voltaje de feedback más R2 sobre R1, voltaje de feedback, menos resistencia 2 sobre resistencia 1, voltaje de referencia. Y factorizamos el voltaje de feedback y nos quedaría que está multiplicado por 1 más R2 sobre R1 menos R2 sobre R1, voltaje de referencia. Y aquí nos quedaría básicamente eso que está ahí. Ahora, importante, ¿qué significa esto? ¿Qué en cuestiones de teoría de control? Primeramente, podemos observar que esta parte va a ser constante. Me refiero a que R2 sobre R1 por el voltaje de referencia. Como les dije, el voltaje de referencia es un voltaje que no cambia, que queda estático, que, bueno, en este caso, como lo tenía configurado los de Texas Instruments, es de 2.5 volt. Y realmente esto pues no abona a la parte de control porque es estático, no es dinámico. Y lo que sí es dinámico por el voltaje de feedback, porque es el que está variando, es el que va, no, es el con el que nos vamos a quedar. Entonces, si dividimos todo, bueno, omitiendo esta parte y dividimos todo entre voltaje de feedback, vamos a tener voltaje de salida sobre el voltaje de feedback o el voltaje de entrada prácticamente va a ser igual a 1 más R2 por R1. Entonces, la función de transferencia de este control o controlador, como podemos observar, ¿sí? Pues va a ser eso. Básicamente, esto es una constante, como podemos observar, una K. Entonces, lo que tenemos aquí es un control proporcional, ¿vale? Una K. Entonces, entra nuestro error, ¿sí? Se multiplica por esta constante, ¿vale? Y genera nuestra señal de control U, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Eso es lo que estaría ocurriendo. Ahora, otro análisis que podemos también hacer o también que se trabaja es reescribiendo esta parte como el voltaje de error y nos quedaría aparente más sencillo. Ahora despejamos, este sería como la segunda parte del análisis y nos va a hacer, bueno, nos va a servir mucho más adelante, van a ver por qué. Y entonces despejando el voltaje de salida, pues nos quedaría R2 sobre R1 por el voltaje de error igual al voltaje de feedback menos voltaje de salida. Despejando el voltaje de salida, pues nos va a quedar la siguiente expresión. Aquí pues también se puede apreciar un poco más esta parte de que vamos a tener nuestro voltaje de feedback, ¿sí? Que se va a estar comparando con este error, ¿sí? El voltaje de error multiplicado por una constante de proporcionalidad, lo cual pues va a estar obligando a que pues nosotros tengamos cierto voltaje de salida, ¿verdad? Que como les decía pues va a ser nuestro voltaje de nuestra señal de control, ¿no? Básicamente. Muy bien, y entonces nos quedamos con realmente esta ecuación, es la que vamos a estar trabajando más adelante. Déjenme ver, lo voy a dejar así, voltaje de salida igual al voltaje de feedback que multiplica 1 más R2 sobre R1. A ver, dicho esto, si regresamos a la hoja de datos, si no mal recuerdo, voy a borrar esta partecita. Aquí, para que se aprecie mejor. Y si no mal recuerdo, incluso Texas Instrument nos habla, bueno, de más cositas, cómo debemos aplicarle cierto nivel de tensión. Aquí vienen requerimientos de diseño, etcétera. Pero había, aquí está, miren. Es precisamente esta parte. Aquí tiene sección del amplificador de error. Aquí pues ya no lo dan, miren.
Aquí está el amplificador de error. Aquí está lo que es el voltaje de feedback, de retroalimentación, que va por esta línea al pin 1. Tenemos el voltaje de referencia, aquí, voltaje de referencia, que entra pues a esta resistencia. Y aquí nos dice, ¿no? Dice el Tele4, la referencia de 5 volt interna del Tele494 es dividida hasta 2.5, como se les había comentado, por medio de la resistencia 3 y 4. El voltaje de error, o la señal de error también de salida, es dividida en 2.5. Aquí es el de feedback, ¿vale? Que es 2.5, también dividido a 2.5 por las resistencias R8 y R9, ¿vale? Y si se requiere, aquí nos dan aquí como una recomendación, porque también es verdad, no es exacto, se supone que debería entregarnos 5 volts a la salida, pero puede que nos entregue 5.2, 5.3 volts o 4.8, 4.7, pero si tú quieres exactamente porque la aplicación te lo demanda, que sean 5 volts a la salida forzosamente, pues sustituyes lo que es la resistencia número 8 por un potenciómetro de 10 kilo ohms. Esta resistencia la sustituiríamos por un potenciómetro y ya ajustaríamos con la perilla del potenciómetro al voltaje de manera más fina hasta que nos dé 5 volts de manera exacta. Y aquí algo interesante. Dice, para incrementar la estabilidad del circuito amplificador de error, la salida es retroalimentada para que tenga una ganancia de 101. ¿Vale? Entonces, nos está diciendo que el error se va a reducir por tener una ganancia de 101. Bueno, básicamente el error estar multiplicado por 101, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo. Y podemos cerciorarnos, precisamente, si le diéramos valores. Habíamos dicho que la resistencia R2 era de, aquí la tenemos, R2 de 51 kilo ohms y R1 es de 510. Entonces tenemos la parte que es R2 sobre R1, o sea, 51 kilos sobre 510, pues esto es de 100, bueno, haciendo la división, y al sumarle 1, pues va a quedar 101. Entonces, precisamente esta es nuestra constante K de proporcionalidad, que es de 101. Entra el error y obtenemos la señal de control. Vamos a continuar ahora con el datasheet de OnSemi. Y también es del Tele494. Vámonos a la parte directo de lo que es, ahí lo tenemos a bloques, el diagrama, pero vamos directamente a la aplicación, que es lo que nos interesa. ¿Por qué es importante ahora ver la aplicación de este desarrollador o de esta marca, de esta empresa? A ver, aquí lo tenemos. Sí, ahí está. Podemos observar que en este caso sigue siendo un convertidor, pero ya no es un convertidor reductor lo que están utilizando, sino es un convertidor push-pull. El objetivo es convertir de 8 volts hasta 20, más o menos. Aquí podemos tener una fuente de energía o de voltaje no regulada que pueda estar variando dependiendo del consumo de energía o cómo va cambiando la carga. ¿Sí? Lo que tenemos acá fuera conectado, o aquí al final. Y entonces convertir este intervalo de valores o este rango de voltaje a un voltaje de 28 volts estable, sin que se mueva, independientemente de la carga que tenga, pero hasta máximo con una capacidad de 0.2 amper. Podemos demandarle 0.1 amper, 0.15 amper, hasta 0.2 amper. Es verdad, también el consumo de energía pues es bajo relativamente, pero es la aplicación que nos ofrecen aquí en OnSemiconductor. Aquí, bueno, entonces nos vamos, tendríamos la configuración push-pull, que es el convertidor de potencia.
y que pues básicamente está en modo elevador, el push-pull. Podríamos tenerlo en modo reductor, ¿sí? Y aquí pues dependiendo cómo se trabaje. Pero lo importante, como hemos dicho, vamos a analizar la etapa de control, ¿sí? Específicamente la teoría de control. Y no hay que olvidar que, bueno, más que olvidar, comentar que es algo importante, pues es control clásico, ¿sí? Es un controlador proporcional, un proporcional integrador o simplemente un integrador, que sería raro verlo, pero que puede ser, o un proporcional derivativo, una mezcla de los dos, o adelanto atraso, ¿sí? Depende, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora en este caso qué es lo que nos están ofreciendo en esta aplicación o cómo se debe de trabajar. Podemos observar, bueno, que tenemos, lo voy a poner en color rojo, y el amplificador, habíamos dicho que internamente es la patita inversora, la no inversora, y tendríamos la salida que va al pin 3, ¿verdad? Más o menos así estaría. Entonces, y poniendo el esquema, tendríamos más o menos algo así, pero que siempre pongo yo en lo personal la patita inversora en la parte superior. Esto pues ya depende de cómo lo veamos, ¿no? Entonces habíamos dicho que el voltaje de salida del inversor va a ser el pin 3, la patita inversora va a ser el pin 2 y la no inversora el pin 1. Podemos observar entonces que la patita inversora va a ir conectada directamente al voltaje de feedback. Podemos observar y siguiendo esta línea va a el feedback, que es la salida. También utiliza un divisor de voltaje, ¿sí? Entonces está directo, ¿no? Entonces tenemos el voltaje de feedback directamente conectado ahí, pues muy parecido a la aplicación que analizamos originalmente. Luego tenemos que en el caso del pin 2 tenemos primeramente una resistencia de 1 mega que está conectada entre el pin 2 y el pin 3. Vamos a ponerlo. Entonces tenemos una resistencia de 1 mega y a esto lo voy a llamar le voy a llamar R3, ¿sí? Luego tenemos entre la pata 2 y 3 también tenemos una resistencia de 33 kilo ohms y un capacitor de 0.01 ohms, que vienen siendo estas dos en serie y estar en paralelo con nuestra resistencia de 1 mega, ¿verdad? Entonces a este le vamos a llamar resistencia 2 y capacitor C, ¿vale? Así, y luego por último tenemos una resistencia que va del pin 2, aquí lo tenemos, del pin 2, y va hasta nuestro voltaje de referencia. Ahí lo tenemos, ¿sí? Que sería una resistencia de 4.7 kilos. A este lo voy a llamar R1 y sería el voltaje de referencia. Perfecto. Entonces así queda nuestra configuración, ¿vale? Voltaje de salida. Y como podemos observar, realmente es la configuración que teníamos en el análisis anterior. Y la única diferencia, obviamente, y muy notable, que aquí en todo esto no tenemos una única resistencia como lo teníamos en la aplicación anterior de Texas Instruments. Tenemos una impedancia, le vamos a llamar Z. Todo eso es una impedancia conformada por esa resistencia R2 y el capacitor C en paralelo, en serie, perdón, y esas en paralelo con nuestra resistencia 3, que era la de 1 mega. Entonces esto es aparentemente, bueno, no aparentemente, sí es algo un poco más complejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que encontrar quién va a ser toda esa impedancia. Para eso lo que vamos a estar haciendo es que y trabajarlo algebraicamente, ¿sí? Esa C la vamos a reescribir como 1 sobre SC, ¿vale? Entonces, ya ahora sí lo tenemos dispuesto. Obviamente el análisis está en la frecuencia, que es lo que nos interesa casi siempre en el análisis lo estudio en electrónica.
Lo que vamos a hacer entonces es primero calcular la impedancia serie o la resistencia serie de esos dos elementos. Así que le vamos a dar RS, que es la resistencia 2 más la impedancia del capacitor. Vamos a hacer entonces la suma de términos y vamos a hacer una suma de fracciones y nos va a quedar SC por R2 más 1 sobre SC. Muy bien. Siguiente paso, vamos a realizar el paralelo de esta impedancia con la resistencia de 1 mega o la R3. Y que básicamente esa resistencia paralelo pues va a ser nuestra impedancia Z ya en su totalidad. Y es la resistencia 3 en paralelo con la resistencia en serie. Que básicamente se traduce como el producto sobre la suma. ¿Vale? Si no mal recuerdo. O sea, entonces realizando las operaciones vamos a tener R3 que multiplica a la resistencia en serie. Aquí es importante, si no les gusta toda esta parte del proceso analítico, lo pueden saltar, adelantar el video, ¿vale? Para que no se les haga tan tedioso esta partecita. Muy bien, vamos a eliminar el SC del denominador en ambos términos, multiplicando tanto al numerador como al denominador por el mismo término, quedando entonces la impedancia igual a R3 que multiplica a SC por R2 más 1. Y en el denominador nos va a quedar SC por R3 más SC por R2 más 1. Lo que voy a hacer enseguida es simplemente hacer el producto de términos. Nos va a quedar SC por R2 por R3 más 1. Más R3, me estaba equivocando. Sobre SC que multiplica a R2 más R3 más 1. Y que bueno, ya queda pues ya mejor esto, ¿verdad? Ahora sí. Lo importante aquí entonces es lo siguiente. Y habíamos dicho en su momento entonces que lo voy a reescribir. Si nosotros teníamos el siguiente circuito, ahora sí sería una resistencia 1, si no mal recuerdo, el voltaje de referencia, teníamos el voltaje de feedback y en este caso vamos a tener la impedancia. ¿Vale? Voltaje de salida, impedancia. Eso quiere decir entonces que mi voltaje de salida era igual a lo que es mi voltaje de feedback multiplicado más por 1 más R2, que en su momento esto era R2, pero ahora va a ser la impedancia Z sobre R1, ¿vale? Y que bueno, si es verdad, esto queda un poco más complicado. Va a poner voltaje de feedback y vamos a tener 1 más toda esta impedancia que tenemos ahí, SC por R2 más R3 sobre SC por R2 más R3 más 1 sobre R1, ¿vale? Y que bueno, ya para no alargar esta partecita, lo que vamos a hacer es entonces tener el voltaje de salida, ¿sí? Y haciendo la simplificación de términos, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a, entonces, bueno, nos va a quedar el feedback que va a estar multiplicando a SC por R1 por R2 más R3 más R1 más SC por R2 por R3 más R3. Todo eso entre
R1 que multiplica a SC, que multiplica a su vez a R2 más R3 más 1. ¿Vale? Entonces vamos a dar prioridad aquí a las operaciones. Vamos a ponerle llaves. Muy bien. Y podemos, bueno, agrupando términos, como podemos observar, vamos a agrupar términos con las S en el numerador y en el denominador. Vamos a factorizar todos esos términos que están multiplicando las S específicamente. Entonces el numerador pues va a ser S, porque ambos lo tienen. Y va a ser el término R1 que multiplica R2 más R3, eso más R2 por R3. Lo vamos a sacar como factor común y entonces nos quedaría el valor de feedback. Voy a poner aquí. Va a ser entonces, como dijimos, R1 por que multiplica a R2 más R3 más R2 por R3. Entre, bueno, todo eso multiplicado por C, ahorita vamos a comentar por qué no aparece C. Y en el denominador, pues va a ser R1, ¿sí? Que multiplica a R2 más R3. Sería R1 que multiplica a R2 más R3. Hay que observar que pues, hay una ganancia de 1, ¿sí? Si dividiéramos este término con el denominador, todo este primer término con el denominador, pues sería 1, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Y va a multiplicar a tanto se le conoce como un 0, como un polo. El 0 pues va a ser directamente S más, se quedan algo extendidos. En el denominador voy a poner C que multiplica a R1 por R2 más R3 más R2 por R3. Y en el numerador vamos a tener a R1 más R3. En el denominador todo nos va a quedar ahora un polo, en este caso, que va a ser S más 1 sobre C por R2 más R3. ¿Vale? Muy bien. En términos generales lo podemos dejar como BF, que multiplica una constante de proporcionalidad, que a su vez multiplica a una S, que es un 0, 1, más una S de un polo 1. ¿Vale? En términos generales, ¿qué quiere decir esto? Que este circuito, así como nos lo muestran, pues tiene una constante de proporcionalidad dada por toda esta expresión. También está agregando un 0 y le está agregando un polo. Podemos decir entonces que este es un control de adelanto-atraso para poder hacer un mejor control de lo que es el voltaje de salida. Esto también pues depende, ¿verdad? C1 pues básicamente sería todo esto, donde estaría ubicado el 0, y el polo 1 sería todo esto donde está ubicado el polo que se le está agregando a la planta que debemos controlar. ¿Vale? Y que bueno, esto, como habíamos dicho, puede resultar un poco complejo, a veces difícil en la parte del desarrollo. Sí se necesitan muchas matemáticas, es verdad, a veces se vuelve muy complicado, muy complejo, pero pues nada imposible, ¿vale? Y antes de irnos, me gustaría comentar otra aplicación que presenta aquí On Semiconductor. Aquí volvemos a tener lo que viene siendo un convertidor Buck. Ahora, como pueden observar, no utiliza una configuración tipo Darlington. Simplemente es un transistor directamente, un TIP 32 y PNP, ¿sí? Por cómo está configurado. Ven la configuración que usa con resistencias, pero lo importante aquí, observemos el circuito que nos muestra, ¿vale? En la parte de control, que es, como habíamos dicho, el objetivo en este video. Ahí tendríamos y aquí lo tendríamos. Estas dos resistencias. Lo voy a poner ya en esta partecita. Esto sí ya lo tenía preparado. Y lo comento esto porque
voy a poner el amplificador de error. En este caso, voy a poner, tenemos una resistencia 1, tenemos el voltaje de referencia. Vamos a tener una configuración muy parecida a la anterior. Tenemos el voltaje de salida. Y aquí algo bien curioso. Voltaje de feedback R2, R3 y R4. Así. Y tenemos 1 sobre SC o el valor del capacitor, ¿no? Curiosamente, en este caso, y esta es una configuración que vamos a tener todo esto, la impedancia Z, y que si nosotros desarrollamos o hacemos el análisis, vamos a encontrar que voltaje de salida va a ser la impedancia de salida dividida, o de retroalimentación más bien dicho, dividida entre la resistencia 1 nada más, por el producto de la diferencia de los voltajes de entrada, voltaje de referencia menos voltaje de feedback, que todo esto es nuestro voltaje de error. A veces estas configuraciones son mejores, ¿sí? Al agregar simplemente una resistencia aquí, se obtiene este efecto, y que ya sustituyéndolo todo, o incluso hasta nos quedan, para así decirlo, algo más sencillo, porque ya traduciendo esto en términos de resistencias y capacitores, nos va a quedar R3 por R4 sobre R1, que multiplica la suma de R3 con R4, multiplica a su vez a nuestro 0, que es S más 1 sobre CR3, sobre el polo, que es S más 1 sobre C veces R3 más R4, ¿vale? Todo eso por el voltaje de error, como habíamos dicho. Entonces, esto lo podemos traducir a un pequeño bloque que tiene pues toda esta capacidad. Entraría nuestro voltaje de error y tendríamos nuestro voltaje de salida, que ya sería nuestra señal de control. Señal de control. Control llamada U, o comúnmente U. ¿Vale? Entonces, internamente pues tiene un efecto de proporcionalidad dada por esta relación de las resistencias, por un 0 por un sobre un polo, ¿vale? Donde pues C1 sería 1 sobre el valor de la capacitancia o de ese capacitor por R3, y en el caso del polo pues se le estaría agregando la resistencia 4, ¿vale? Entonces, así, esa sería la forma más o menos, o los esquemas. También, como les había dicho, no es tan necesario hacer todo el análisis. Ya existen muchas configuraciones que podemos observar en páginas, y con cierta rigurosidad, es verdad. Y siempre he dicho, no se vayan directamente a Google, busquen en Google Academic o Google Scholar, ¿sí? O Google Académico. Ahí podemos encontrar, o pueden encontrar, configuraciones diversas de amplificadores con op-amps o amplificadores operacionales. Y, y la ventaja en este caso de la electrónica, pues es muy modular. Me refiero a que si yo hago el análisis con puras resistencias, después yo podría sustituir o esa resistencia por una configuración como la que vimos cuando pasamos del datasheet de Texas Instruments al de Onsemi. Podemos hacer ese tipo de cosas, ¿vale? A veces es más fácil hacer el análisis de una manera pues muy general, por así decirlo, y después de una manera más particular agregándole ciertas cositas, ¿sí? Entonces, hay diferentes configuraciones. Hay unas incluso configuraciones que te agregan directamente un inversor, o un polo, un polo en el origen, y eso pues ayuda mucho, porque es un polo en el origen, sí o sí el error tiende a cero, ¿sí? En la salida, o en el parámetro que queramos controlar, obliga, ¿no? Por efecto, ¿sí? De cómo se comporta toda esta parte de control. Pues bueno, y sin nada más, pues me despido. Espero que se les haya hecho interesante este video. Espero que no se hayan cansado o que no los haya espantado.
Sí, no es el objetivo es mostrarles pues qué se puede hacer o qué se hace también para aquellos que quieran estudiar ingeniería a lo que se van a enfrentar, ¿vale? Y tanto en el proceso analítico y también siempre he dicho, sí, es importante la parte cuantitativa, ¿no? Pero también la parte cualitativa también es importante. Las dos cosas se tienen que manejar y no solamente quedarnos con los números, que sí, obviamente le da ese rigor y las matemáticas son el argumento de los ingenieros, son el argumento de los científicos, ¿sí? Ellos nos dan precisamente esa capacidad de poder tomar decisiones, discernir, decir, puedo aplicar esto, no puedo aplicar aquello. Las matemáticas tienen esa capacidad de desvelar los fenómenos que a simple vista no los podemos ver, pero gracias a las matemáticas podemos verlas mejor, intuir gracias a ellas cómo se comportarán las cosas, ¿no? Y pues bueno, este es un claro ejemplo. Obviamente no solamente las matemáticas, aquí también se introdujeron o se utilizaron diferentes herramientas de análisis de circuitos, características de un amplificador operacional ideal, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero todas se fundamentan en la parte matemática. Y pues bueno, sin nada más por el momento, ahora sí me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.